Gracias, presidente. Gracias, colegas. Estimados colegas, acá en esta comisión tenemos cuando menos 3 o 4 congresistas que venimos por tercer año consecutivo a la Comisión Agraria. Yo, presidente y estimado colega, voy a ser sumamente claro y directo con las cosas que hemos tratado en estos 2 años y vamos por el tercer año de trabajo. Pero habría que preguntar a todos los campesinos, a todos los productores, a los productores de las alturas, al que siembran papa, a los que crían su ganado, a los que siembran maíz, a los que siembran oyuco. Habría que preguntarles si realmente ha sentido el compromiso del gobierno con la ayuda que los agricultores necesitan. Nosotros hemos hablado durante 2 años consecutivos de varios temas, presidente, estimados colegas, lo hemos hablado toda la semana en las mismas sesiones, pero yo particularmente siento que esta comisión no ha logrado ante el Ejecutivo tener resultados. O si no, preguntan a los campesinos. Hemos hablado todas las semanas casi los mismos temas. Hemos hablado de las juntas de riego, hemos hablado del INIA, hemos hablado de los límites de la propiedad de la tierra, hemos hablado de impuestos, hemos hablado del PREDA, todos los meses hemos hablado de PREDA. Hemos hablado del apoyo que necesitan los cafetaleros desde hace un año. Pero yo realmente estoy convencido que el gobierno no ha hecho nada. Así, y seguramente acá están los representantes del Ministerio de Agricultura, que le digan al ministro claro y directamente que el gobierno no se siente en el campo, que hay una ayuda para los campesinos. Acaba de salir el censo, los resultados del censo agropecuario. ¿Sabe qué dice el censo? Que los productores de papa, los productores de maíz, los productores de leche, los productores de oyuco, los productores de cereales, han crecido durante 10 años consecutivos, pero han crecido sin la ayuda técnica, han crecido sin financiamiento, han crecido sin que el Estado de allí esté en el campo. Entonces son sectores que crecen voluntariamente con su propio esfuerzo. Seguramente lo han leído todos, pero el resultado de este censo en que los productores que están asentados sobre lote de 3 o 4 hectáreas, esos pequeños agricultores son los que han crecido constantemente durante 10 o 15 años consecutivos, y lo dice el censo, sin que hayan recibido abonos, sin que hayan recibido financiamiento, sin que tengan ontología y sin que tengan el apoyo del Estado. Entonces, si los sectores crecen solos, nosotros tenemos que hacer un llamado al gobierno. Hay que llamar al Estado para que se acerque a los campesinos, que no estén los ministros solo viajando. Un tema concreto y simple. En la Comisión de Presupuesto hemos asignado 1.000 millones de soles. Ojo, 1.000 millones de soles para el sistema de riego, que todos los que están acá lo han discutido. Pero ¿cuánto ha gastado el ministerio hasta ahora que estamos en el mes de septiembre? Ha gastado 70 millones. ¿Se puede aceptar, colega, se puede aceptar de que un ministro que le da 1.000 millones gaste 70 millones en 9 meses? ¿Cómo podemos aceptar eso? Y el Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Legislativo. Nosotros representamos a nuestro pueblo. Yo represento a la región Lambayeque, a Cajamarca, a Libertad, representamos a todo el Perú, y cuando nosotros vamos por el campo siempre nos reclaman. ¿Cómo puedes permitir que siga un ministro que le da 1.000 millones y gasta 70 millones? Yo le pregunto acá, ¿quién lo va a proteger? Levante la mano, ¿quién protege a ese ministro que le da 1.000 millones? Y los campesinos. Perdón, presidente, si me permite. Con la palabra el congresista León. Sí, presidente. Bueno, se trata de una cosa muy delicada y yo comparto su diagnóstico del congresista Acuña. Y no es que ya se gastaron los 70 millones, están comprometidos recién. O sea, en la práctica no hay un sol que se ha gastado, presidente. Así es que yo quisiera aclarar eso y decirle que los errores se siguen cometiendo. Resulta que están pensando que en el Ministerio de Agricultura pueden ejecutar los 1.000 millones. O sea, ni siquiera ahora quieren descentralizar la ejecución presupuestaria. Pensando así, no caminamos para nada, presidente. Gracias por su interrupción. Presidente, todos los sectores, vivienda, educación, salud, interior, casi todos los sectores con el ánimo de facilitar las inversiones, hacen convenio con las municipalidades o con los gobiernos regionales, para facilitar, porque son los gobiernos locales o son los gobiernos regionales que conocen situación. Pero desafortunadamente la política del ministro de Agricultura es que todos los sectores le transfieran las unidades ejecutoras al Ministerio de Agricultura,
¿Qué hace transfiriendo? ¿Qué hace buscando proyectos de 200.000, 300.000 o 500.000 soles cuando lo que requiere es acelerar las inversiones? Y por esa política equivocada de exigir a los gobiernos locales que transfieran las unidades ejecutoras es que el ministro está con 930 millones de soles que lo tiene guardado. ¿Cuánta falta le hace esa plata a los pobres? ¿Cuánta falta le hace esa plata a los pobres que no tienen un canal de riego, que no tienen un camino, que no tienen un puente, que no tienen semillas? Entonces, todos estamos conscientes de este grave debilidad que tiene el Ministerio de Agricultura y nosotros somos responsables de permitir que siga un ministro que está fallando a la agricultura. Presidente, para terminar, hay un problema con las juntas de riego hace 20 años. Nos hemos reunido con el ministro de Agricultura cuando menos 10 veces, pero no dice nada y las cosas siguen iguales. Nosotros no estamos ni estamos pintados, ni estamos para que nos puedan vaciar. Así que el ministro o cumple con los compromisos o nosotros tenemos que exigir que cambien de ministro porque no se puede trabajar con un ministro que no está atendiendo, sobre todo disponiendo de dinero. Presidente. Interrupción, el congresista Simón. Agradeciendo al congresista Virgilio, es un diagnóstico muy duro, ¿no? Muy crudo, ¿no? Durísimo, pero que no se aleja de la realidad. Es al César lo que es César. Pues hoy, desde el principio dijimos, están entregando al presupuesto 1.000 millones de soles, y dijimos, ¿y de qué sirve que entreguen 1.000 millones de soles si no hay proyectos, si no hay planes, si no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso es un poquito para esperar que pase el tiempo y después vuelve al tesoro, pero tengo la esperanza todavía. Presidente, está bien. Si ha fallado o está fallando el Ejecutivo, enmendemos la plana nosotros. Creo que con el tema de alimentación escolar, con el tema de agricultura familiar y con la seguridad alimentaria, podemos hacer el milagro de que parte de ese presupuesto se gaste ahora. Y si se pone en discusión lo que hemos aprobado, que aquí se dijo, el tema de PREDA, entonces podremos haber resuelto una parte importante del proyecto. Y el congresista León decía un poco del tema de la roya, ¿no? El tema de las enfermedades del café que tienen 35 años. Quiero comentarles de que en este viaje a Brasil hubo una movilización de miles y miles de productores cafetaleros del Brasil que tenían efectivamente el mismo problema de la roya que en el Perú. Y ni hablar de Colombia. O sea, la roya dejó de ser un problema local, no es un problema internacional que tenemos que ver las salidas al problema. Presidente, para concluir mi intervención, este es el tercer ministro de Agricultura que tenemos, sí creo que el tercero, en estos 2 años. Y desde que llegamos al Congreso estuvo en discusión la ley para poner un límite a la propiedad de la tierra, sobre todo en las tierras de la costa donde el Estado hace grandes inversiones. Resulta que las inversiones que el Estado hace, lo hace con dinero de todos los peruanos y luego termina beneficiando a pocos grupos. Yo quiero que le pida por escrito al ministro de Agricultura su opinión respecto a esta política o esta propuesta de generar un límite a la propiedad de la tierra, teniendo en cuenta que los ministros anteriores mencionaron de que estaban esperando la ejecución del censo agropecuario. Si ya tenemos el censo, necesitamos una opinión por escrita del ministro respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas, por tal vez el tono de la forma como han hecho las cosas, pero yo, sin ser agricultor, siento la necesidad de los hermanos del campo, del Lambayeque, que son 3 o 4 comunidades. Yo he nacido en la sierra, he nacido en las alturas y reconozco a los hombres que no solo que tengan dificultad en agricultura, sino que a veces no tienen agua para beber, no tienen caminos y no tienen una posta donde atenderlos. Por eso es que, viendo que el gobierno tiene tanto dinero, tengo que hacer un llamado para que esos pobres sean atendidos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Pariona.